El fútbol para mí es un deporte colectivo, no es un deporte individual. Es un deporte colectivo donde las individualidades, desde esa idea, logran ser determinantes. Pero a la hora de defender tenemos que implicarnos todos en defensa. Desde ese punto de vista, valoramos dos cuestiones: dónde somos eficaces y cómo somos eficaces, y segunda, la sensación del equipo, dónde el equipo y cómo se siente ellos mismos en el campo, se sienten fiables. Entonces nosotros, pues vamos a un equipo y planteamos una presión más alta, porque somos eficaces y porque los jugadores se sienten identificados con esa idea, por el perfil de los futbolistas y la idea que tienen. Por ejemplo, el Atlético. Vamos a otro sitio y planteamos un bloque medio o incluso más bajo. Lo que no sabéis es si yo estoy más o menos de acuerdo, pero anteponemos que el equipo se sienta seguro y que demuestre fiabilidad a lo que a nosotros nos gustaría más. Siempre desde nuestro inicio de trayectoria considero que defender con un 4-4-2 es la mejor organización, o es muy buena organización. La mejor no, mal dicho por mi parte, es muy buena organización. ¿Por qué? Porque hay una distribución coherente del espacio y en función de ciertos matices, pues le das importancia a unos apartados del juego u otros. Nuestra idea siempre es defender con la idea de recuperar y contraatacar. Puedes también defender con la idea de que el rival no te dañe o te amenace lo menos posible. Yo creo que eso es la mitad de la defensa. Qué bueno. Entonces, para mí, defendemos de una manera donde en nuestro posicionamiento defensivo intentamos que haya esas distancias cortas en cuanto a recorridos que tú dices, y a la vez, si recuperamos el balón, tengamos líneas de pase para poder asociarnos, progresar y contraatacar. Eso tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero siempre ponemos balance favorable y balance desfavorable. Bueno, si esto me da más que me quita, pues vamos a hacer lo que me das, aunque esto otro me pueda. Y por eso nosotros en el Villarreal, en el Valencia defendíamos bastante más bajo de lo que a mí me hubiera gustado, pero había varios jugadores que demostraban y que querían defender así, ¿no? ¿Quién te tira? Entonces yo, por ejemplo, no voy a... había con el Valencia, jugábamos contra un equipo X. Y yo me incomodaba cuando el rival me daba muchos pases. Y además les demostraba a los futbolistas que si adelantábamos las líneas de presión poco, entre 10 y 20 metros, cada vez que robábamos generábamos una ocasión, una situación de peligro en contraataque. Y ellos me decían: Mister, no, vamos a defender más replegados, porque así no nos van a hacer una ocasión, los vamos a pillar y vamos a ganar. Y les ganamos todos los partidos que jugamos contra ellos. Y yo tenía que, como se suele decir entre comillas, tragar. Lo que hay. Pero bueno, pero la verdad es que los resultados eran tan favorables que ellos decían: pues nosotros así sabemos que vamos a ganar. Y me lo decían ellos: no, mister, sabemos que así vamos a ganar. Y luego, pues por ejemplo, ya cuando era final de temporada o después de que ya no jugábamos más contra ese equipo, pues me lo afirmaban así en conversaciones que tenía. Un líder también tiene que saber escuchar. Por supuesto. Yo, bueno, no me considero líder, me considero entrenador. Vale. Pero por supuesto que tiene que escuchar. Por supuesto. Nosotros eso, siempre intentamos buscar, lo podremos encontrar más o menos, pero el ambiente favorable para que el futbolista exteriorice su forma de pensar. Porque eso nos da información.
y te da información y lo único que estamos aquí, nosotros no debemos nunca estar enfrentados a los futbolistas, sino convivir con ellos y conjuntamente buscar soluciones positivas para el equipo, para ganar el partido. Qué bueno. Te quiero pedir, Marcelino, por favor, que plasmes en esa pizarra cuáles son los principios básicos sobre todo de vuestra fase con balón. Normalmente lo que hacéis es, lateral derecho se queda un poquito más bajo para hacer línea de tres, tiráis alto a Pedraza o a Cardona, y en derecha sí que tenéis más un extremo. Desarrollalo si quieres, por favor, o cuéntanos si esto tiene sentido siempre, ¿no? Cuando lo hacéis. Bueno, mira, nosotros en fase ofensiva y cuando jugamos contra bloques medios y bajos, en nuestras experiencias anteriores, pues normalmente jugábamos con dos centrales, a veces venía un centrocampista, uno de los pivotes, pero siempre por fuera, nunca por dentro. Y así hacíamos entonces, a lo mejor sí, en la primera línea de presión del rival eran dos, ¿no? Pero cuando llegamos aquí, lo primero que nos propusimos fue adaptarnos a los futbolistas. Y llegamos un 13 de noviembre y teníamos que buscar soluciones inmediatas. Entonces había una parte importante de la plantilla que había trabajado con Unai. Entonces creíamos que nosotros debíamos recordar a los jugadores momentos exitosos y cómo desarrollaban ellos su éxito en el campo, su idea de juego. Teníamos muchos futbolistas de aquella etapa, entonces podía resultarles familiar sin nosotros, con detalles, pero esa forma de atacar. Era para nosotros no cambiar un escenario completamente, sino adaptarnos, repito, que por ser muy importante, a algo ya conocido y que en su recuerdo, en su mente, les había resultado francamente satisfactorio. Y fue lo que hicimos. Entonces, nosotros nos colocamos en situación de, subimos, como dices, nos colocamos en ataque, una posición más o menos inicial así. Eso significa que hacemos con el lateral derecho y con estos dos centrales una iniciación de 3. ¿Vale? Luego colocamos 2 pivotes para hacer triangulaciones y a la vez que si jugamos como jugador de línea superior siempre vean el fútbol de cara. Damos la amplitud y profundidad con el lateral izquierdo, en banda derecha sí que damos la profundidad con el extremo derecha y luego buscamos participaciones intermedias de 2 futbolistas que junto con los pivotes forman un cuadrado más ese punta de referencia que juega sobre última línea. Y aquí pues es lo que solemos hacer. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a tener muchas líneas de pase, nos ayuda a jugar o a intercambiar fútbol intermedio con fútbol profundo y nos da posibilidades de jugar lado a lado con velocidad. A la vez que, digamos, amenaza constante a la última línea defensiva. Y en muchas veces, salvo cuando nos juegan con 5 defensas, y a veces hay equipos que ahora también nos juegan con 6, porque bueno, pues sus 2 centrocampistas muchas veces van con nuestros 2 intermedios, pues bueno, significa pues si contra 4 una amenaza bastante importante, contra 5 también, porque normalmente se forman situaciones de 2 contra 2 con uno de ellos con espacio o espalda. Y si nos retrasan jugadores, pues tenemos superioridad en la iniciación y creación. Bueno, pues los jugadores tenemos perfiles de futbolistas que se adaptan a ello. Se han ido unos que resultaban bastante dominadores de esta forma de jugar, con unas características además muy específicas que nos daban mucha continuidad, precisión y profundidad. Han venido otros, estamos en ese proceso de adaptación, pero que bueno, que en líneas generales somos un equipo bastante solvente en este apartado del juego. A mí se me ha venido cuando estabas, imagino que estabas pensando en varios, pero se me ha olvidado, o sea, estaba pensando en Baena, ¿no? En lo importante que era Alex para vosotros, que ha venido Moleiro, que puede ser un perfil parecido, que quizá le costó más entrar en agosto, pero que la verdad que ahora mismo está volando. Sí. Bueno, pues tú lo has dicho. Buscábamos eso. Luego, pues bueno, también pues en este segundo delantero tenemos diferentes perfiles. Unas veces juega Nico, otras veces juega Gerard, otras Ayoce. Entre Gerard y Ayoce puede haber más similitud, cambiando, pues bueno, hay un factor que puede ser importante, uno es zurdo sobre
en perfil derecho, ¿no? Que pues abre mucho más el campo para llevar balón lado a lado. Y con Nico también sucede eso, pero es un jugador más desequilibrante que digamos asociativo en medio campo. Bueno, tenemos extremos de derecha que van siempre al espacio y que son encaradores, y tenemos dos laterales que tienen muchísimo recorrido y profundidad, ¿no? Y luego pues ahí en el intermedio, bueno, pues estamos muy bien con Mole. También luego cuando nos faltó ya Alex, pues Jeremy o la temporada pasada por lesión tuvo una adaptación perfecta a esa posición, y en el inicio de esta temporada hasta que bueno se fue al Crystal Palace. Y bueno, estamos muy contentos con todo, y creo que bueno, ellos se sienten identificados con esta forma de jugar. Unas veces estamos más precisos y continuados, otras veces un poquito menos, pero la verdad es que el cuerpo técnico muy satisfecho con el rendimiento y trabajo de todos los jugadores. Pero se ve que hay un plan, y además también, y ya la última que te digo de la pizarra, no sé si es un equipo que tenga mucha posesión acumulada, no, creo que no lo buscáis, pero lo que tenéis normalmente lo soléis tener en campo propio. Es una cuestión de intentáis atraer para después ir rápido. Es lo que te decía, que bueno, pues intentamos siempre atraer hasta generar espacios intermedios, o si no, bueno, pues buscar la profundidad. Y lo que sí creo que intentamos es que nosotros somos un equipo que intenta asociarse para encontrar zonas de progresión. Y cuando encontramos la zona de progresión, no somos o no intentamos ser, a veces sí, otras veces no, porque no sale, pero cuando encontramos zona de progresión, nuestra idea es progresar. Para ser agresivos. Sí. Porque siempre, además, le pasa a muchos equipos de yo quiero jugar, ya, pero alguno tiene que ir al espacio también, ¿no? Sí, mira, lo vemos que cada día más. Yo creo que hay un clarísimo ejemplo en esto. Un clarísimo, que a nosotros siempre intentas analizar también a los rivales, sacar conclusiones, ¿no? Yo creo que el Barça de Flick Estoy pensando... es el ejemplo evidente de que ha sido capaz de mezclar participación en asociación y posesión de balón con búsqueda en el espacio. Rafinha en ese sentido el año pasado fue un animal. Sí. Y este año me parece que ahora lo están volviendo a recuperar, pero en el inicio perdieron con respecto a la temporada pasada pues ese desmarque de profundidad y fuego al espacio. Y bueno, pues yo creo que muchas veces si eres solamente haces una cosa, te conviertes en previsible. Si eres capaz de intercambiar ambos aspectos del juego, es lo que te hace pues más variedad y por supuesto más dificultad para el rival a la hora de defender.